Buenas tardes a todos. Un gusto saludarle y participar nuevamente en esta webinar referente a uno de los puntos muy importantes que ofrece una de las prestaciones que ofrece el Instituto de Previsión Social. En este caso vamos a estar hablando sobre los aportes con fines jubilatorios y que es de forma voluntaria. Si bien esto va dirigido a los trabajadores independientes y también a aquellos que alguna vez ya aportaron al IPS, dejaron de trabajar y que pueden volver a aportar con fines jubilatorios. Les saluda Luis Vareiro, estoy en la Unidad de Promoción y Difusión del Seguro Social, que depende de la Dirección de Aporte Obrero Patronal del Instituto de Previsión Social. La Dirección de Aporte Obrero Patronal tiene una misión y una visión, en este caso la misión que es prácticamente los procesos de afiliación, liquidación, gestión de cartera, control y difusión del seguro social, garantizando la sostenibilidad de las prestaciones y la protección de la población objetivo del seguro social administrado por el IPS. O sea, la cantidad de afiliados que debemos tener es un proceso que está directamente relacionado con la Dirección de Aporte Obrero Patronal. En el año 2013, con la ley 4.933, se aprobó una nueva modalidad que se le conoce más bien como trabajadores independientes. ¿Qué incluye este grupo? Incluye también aquellos, vamos a suponer, estudios contables, los que trabajan en los estudios contables, abogados, todo aquel que tiene un RUC y pueda trabajar de forma independiente. También los empleadores, las amas de casas y los trabajadores del seguro doméstico que están en relación de independencia. Actualmente, el año 2015, ya pasaron a ser dependientes. ¿Qué implica esta modalidad? Que aportan solamente para jubilaciones, o sea, no se incorpora, no tienen salud hasta que logren una jubilación. Con esta ley, entonces, le otorga al IPS la potestad de poder inscribirle a aquellos que soliciten la afiliación en esta modalidad. Siempre es importante aclarar que en esta modalidad, como tratamos de trabajadores independientes, es de forma voluntaria, o sea, la persona interesada en querer tener el día de mañana una jubilación tiene que solicitar esta modalidad. Bueno, como bien vemos, un punto muy interesante también que las amas de casa también pueden solicitar abonar esta modalidad. También los empleadores, los trabajadores independientes, para el día de mañana también tener una jubilación. Una vez que se logre la afiliación en esta modalidad, se abona un 13%, y la base mínima imponible es el salario mínimo legal. El porcentaje del 12,5% va al Fondo de Jubilaciones y Pensiones y un 0,5% al Fondo de Administración General del IPS. El Instituto de Previsión Social, para poder financiar estas prestaciones, básicamente tiene tres fondos. Uno de ellos el Fondo de Administración y Jubilaciones, el Fondo de Enfermedad y Maternidad y el Fondo de Administración General
de la entidad. En este sentido, el 12,5 va al Fondo de Jubilaciones y Pensiones y un 0,5 al Fondo de Administración. Entonces, para retroalimentar el aporte, el mínimo que se tiene que aportar es el 13% de un salario mínimo legal. También esta normativa tiene una particularidad que indica que para cuando uno logre la jubilación, el haber jubilatorio se calcula en base al promedio de los últimos 120 aportes realizados. ¿Y qué tipo de jubilación puede uno acogerse? Puede ser la jubilación ordinaria, la anticipada y la proporcional. También puede tener una jubilación por invalidez, por pensión por muerte, puede quedarse para su esposa, su esposo, los hijos menores de edad o los hijos mayores con discapacidad, con discapacidad que estuvo escrito en el IPS, y también los reembolsos por gastos fúnebres en el caso de que no tengan ningún beneficiario. Con esta resolución del año 2013, el Consejo de Administración reglamentó los procedimientos para lograr una afiliación en esta modalidad. Como bien indicamos, la afiliación siempre es voluntaria. Ese es un punto muy importante, pero una vez que solicite la inscripción, sí o sí ya tiene que ir realizando los aportes. Como bien indicamos también, los riesgos cubiertos en este caso no comprende lo que va al Fondo de Enfermedad y Maternidad, o sea, mientras no logre la jubilación no va a tener la parte de salud ni cobrar también los subsidios. En el caso de subsidio por reposo, un subsidio por maternidad, no contempla esta normativa. Acá, como bien indicamos, se realiza un aporte del 13% y la base mínima imponible es el salario mínimo legal. También es importante recalcar que como el sistema del IPS es un sistema de capitalización colectiva con beneficios definidos, los aportes que se realizan en esta modalidad no son reembolsables. O sea, no es que uno aporta, llega X tiempo y dice, no, no quiero jubilarme, voy a retirar los aportes. Eso no contempla la normativa por el sistema de seguro social que tiene el IPS. ¿Quiénes pueden también beneficiarse en esta normativa? Como bien indicamos, están los trabajadores independientes, los empleadores, los representantes del empleador. En este caso están incluidos los directores, gerentes, administradores, capitanes de barco, lo cual determina el Código Laboral. Y también los propietarios de MIPYMES, según lo establece la ley 4457 del 2011. Y otro punto muy interesante es que las amas de casas también pueden solicitar pagar para su jubilación. Y el trabajador doméstico que en su tiempo no contemplaba la parte de salud, pero a partir del año 2015 ya las trabajadoras domésticas, el trabajador doméstico ya es un régimen general y ya se inscribe en su propia modalidad aportando para salud y jubilación. En el año 2013 no estaba contemplado la jubilación para el doméstico. El año 2013.
Bueno, estas son las oficinas en las cuales el titular o el que va a solicitar el beneficio de esta modalidad debe gestionar. Estamos en Asunción, por ejemplo, en el departamento de servicio que está sobre Nuestra Señora de la Asunción entre Humaitá y Piribebuy. Y también tenemos las distintas sucursales a nivel país. Por ejemplo, tenemos en Pedro Juan Caballero, en Ciudad del Este, Hernandarias, Encarnación. O sea, tenemos un listado que está disponible en la página web del IPS, en la cual puede acercarse en el lugar que más cerca le quede para poder también solicitar esta modalidad o realizar una consulta sobre la misma. ¿Qué requisitos debe cumplir los trabajadores independientes? Por ejemplo, deben tener necesariamente declarar el RUT, su cédula de identidad y llenar un formulario que está disponible en la página web del IPS. Y con eso se acerca en las oficinas de la Dirección de Aporte Obrero Patronal, acá en Asunción o en el interior del país. Luego, también los empleadores deben estar necesariamente inscritos en el IPS, deben estar al día. La diferencia con trabajador independiente es que tienen que presentar el certificado de cumplimiento con el Seguro Social y también completar el mismo formulario. Luego los representantes del empleador, que pueden ser los directores, gerentes, administradores, capitanes de barco, que pueden también solicitar y completando prácticamente los mismos formularios. Los propietarios sujetos del año 2012, por ejemplo, tienen que presentar la cédula de identidad original, adjuntar 2 copias de la misma, declarar su número de RUT y completar el formulario, como bien indicamos que está disponible en la página web del IPS. Para amas de casa, la cédula de identidad y el formulario. Y también, como indicamos, los trabajadores domésticos del año 2015 ya están aportando para salud y jubilación. Anteriormente, al 2015, solamente aportaban para salud, no contemplaba la parte de jubilación. Cualquier duda, consulta, pueden ir realizando en la mensajería de la plataforma y vamos a estar leyendo para poder indicar o realizar la consulta para otorgar luego una respuesta. También esta normativa nos dice para aquellos empleadores, por ejemplo, que están en la informalidad, no cuentan con RUT, también pueden solicitar eso, pero la normativa otorga un plazo de 12 meses para que se pueda formalizar y continuar abonando con esta modalidad. Son un punto muy interesante también que recalcar en esta normativa. La base imponible, como bien indicamos, es el salario mínimo legal que se va a actualizar ahora a partir de julio. Se abona un 13% de por lo menos esa base. Esa base mínima imponible está sujeto también a una normativa que actualmente no contamos, entonces sigue vigente el mínimo que debe ser calculado en base al salario mínimo legal. Entonces, para tener una idea, la base imponible mínima actualmente es 2.289.324, que viene a ser un salario mínimo legal, y el aporte, el 13%, 297.612 guaraníes. A partir de julio, como ya se reglamentó, o sea, se decretó el nuevo salario mínimo, que serían 2.550.307, y el aporte 331.540 guaraníes. Eso se va a aplicar ya a partir de julio 2022. Como ven, toda la información también de esta modalidad está en la página web del IPS. Pueden ingresar en www.ips.govcorta.py
en el botón asegurados y luego le dan clic en la parte donde dice trabajador independientes. Ahí le va a aparecer toda la información y el formulario también para solicitar la afiliación. Como ven, este es el formulario, la cual deben completar de acuerdo al tipo de asegurado que va a ser. Seleccionan y presentan en el departamento de servicios o en las oficinas regionales que tenemos identificados como agencias regionales o zonales de la Dirección de Aporte Obrero Patronal. Bueno, ¿qué tipo de jubilación pueden tener con esta modalidad de trabajador independiente? Primeramente está la jubilación ordinaria, que generalmente le identificamos como 60-25, 60 años de edad, 25 años de aportes. Cuando logra una jubilación, una de estas tres jubilaciones, ya también va a poder tener la parte de salud y también incorporarle a sus beneficiarios para que puedan tener ese beneficio. Entonces, con 60 años de edad y 25 años de aportes, ya va a tener, ya va a cobrar el haber jubilatorio de forma mensual. ¿Y cómo se calcula? Se va a tomar el promedio de los últimos 120 aportes realizados en esta modalidad. Si anteriormente realizó aportes en la modalidad régimen general, o sea, cuando estaba dependiente de una empresa, se realiza un cálculo y se toma de forma proporcional cada aporte y luego se determina el monto del haber jubilatorio. Luego está la modalidad de anticipada, o sea, jubilación anticipada, que es el 80% cuando cumplen 55 años de edad con 30 años de aporte. Entonces tiene un haber jubilatorio del 80%, que también se calcula entre el promedio de los últimos 120 aportes. Acá muy importante también indicar que cuando uno solicita, supera los 55 años de edad, por cada año de edad que supere, se le va a sumar un 4%. Vamos a suponer que tenga 56 años y 30 años de aportes, entonces mi haber jubilatorio va a ser el 84%. Si tengo 57 años y 30 años de aporte, serían 88%. Entonces va aumentando un 4% por cada año de edad que supere los 55 años de edad. Y eso también queda ya fijo una vez que solicitaste y ahí se determina cuánto te corresponde. Luego, de forma general, para todos los jubilados y pensionados, cada año se va aumentando de acuerdo al IPC que determina el Banco Central del Paraguay. También la otra modalidad, que es la proporcional, que es con 65-15, o sea, 65 años de edad, a partir de 15 años de aporte, el haber jubilatorio va a ser el 60%. Y en este caso es a la inversa que la anticipada. Por cada año de aporte que supere los 15 años, va sumando un 4%. O sea, si tengo 65 años de edad, 20 años de aportes, superé en 5 los 15 años de aporte, entonces sería un 20% más. O sea, mi jubilación sería un 80%. Entonces, hay que ver los diferentes cálculos para ver a uno qué le va a convenir más el día de mañana en su jubilación. Lo importante siempre es alcanzar y tener el día de mañana una jubilación, no dejar que pase el tiempo y luego uno no accede a dichas prestaciones. En esta modalidad de trabajador independiente también tienen otras prestaciones. Por ejemplo, está el riesgo retiro por edad avanzada, el riesgo retiro por incapacidad laboral y las pensiones por muerte a favor de los derechohabientes. O sea, acá hay que ver también si fallece el titular de esta
El que está aportando, así como un trabajador dependiente, también tiene estos beneficios. Y el reembolso de gastos fúnebres en el caso de que no tengan sus herederos o sus derechohabientes ningún beneficio, entonces se le puede hacer también o cobrar el reembolso de gastos fúnebres. Prácticamente se le otorga todas las prestaciones en cuanto a lo que va al fondo de jubilaciones y pensiones, no así la parte de salud hasta que logre la jubilación. Bueno, el otro punto que es de forma voluntaria, pero siempre y cuando se haya aportado en el IPS, es la continuidad en el beneficio. ¿Qué viene a ser la continuidad? Viene a ser cuando dejaste de aportar en el IPS, querés continuar para obtener el día de mañana una jubilación, entonces tenés la opción también de aportar. Otra de las particularidades comparando con el trabajador independiente, para determinar el haber jubilatorio se toman los últimos 120 aportes y en el caso de continuidad en el beneficio se toman los 36 salarios, o sea, los 36 aportes para determinar el haber jubilatorio. El IPS con la resolución 102-035 del 2013 reglamenta esta modalidad. Y en la normativa también indica en la ley qué es la continuidad en el beneficio. En esto determina cuando un asegurado deja de trabajar en relación de dependencia y quiere seguir realizando aportes al instituto para fines jubilatorios. Se aclara que solo para fines jubilatorios no tiene prestaciones por salud, en tanto se realicen los pagos. Una vez jubilados, sí cuentan con prestaciones de salud. La solicitud de continuidad en el beneficio no prescribe por el transcurso del tiempo y no cuenta con una cantidad mínima de tiempo de aportes. Acá un punto muy interesante también que hay que indicar, por ejemplo, los docentes que aportan al IPS en el magisterio oficial, tenemos también el ministerio público, que alguna vez fueron trabajadores en relación de dependencia y estaban aportando al IPS para jubilaciones, también ellos pueden seguir aportando para luego tener una jubilación por una parte en IPS y por otra parte en sus respectivas cajas. Ellos pueden solicitar también la modalidad de continuidad en el beneficio. En este caso, el aporte que se realiza es del 12.5%. En este caso, o en esta modalidad que es continuidad en el beneficio, se aporta el 12.5% y se calcula, se hace un promedio a través del sistema de los 36 últimos aportes, luego se actualiza eso. Si ya pasó hace 2 años de haber aportado, se actualiza de acuerdo al IPC y sale un promedio. Ese promedio es lo que uno va a ser su base mínima para seguir aportando. Hay una diferencia también con la continuidad en el beneficio. En la continuidad en el beneficio vamos a suponer que el promedio me sale 3 millones de guaraníes. Entonces aporta 3 millones de guaraníes por 12,5. El valor resultante es mi aporte de forma mensual. En el caso de trabajador independiente, se puede modificar la base imponible. O sea, si yo estoy aportando 3 millones de guaraníes, luego puedo aportar sobre 4 o 5 millones independientemente. Pero en la modalidad de continuidad en el beneficio, ya no puedo yo modificar. O sea, si me sale el promedio 3 millones de guaraníes, no puedo yo decir, bueno, quiero aportar ahora por 5 millones. No se puede eso en esta modalidad.
También se actualiza estos aportes. Si salió 3 millones, cada año se vuelve a actualizar de acuerdo al IPC que determina el Banco Central, y luego con eso se calcula otra vez el 12,5 para determinar cuánto es el aporte. Estos aportes, una vez que uno solicita esta modalidad, tiene la opción también de pagar hasta un año de forma retroactiva. Eso paga por única vez y también no se le cobra los recargos moratorios. Entonces, uno con eso ya gana o ya suma un año más para su historia laboral y luego lograr la jubilación. Esa es una diferencia también con la modalidad de trabajador independiente, que no se puede abonar de forma retroactiva por un año ese aporte, sí en la modalidad de continuidad en el beneficio. Siempre y cuando también no estaba activo en ese periodo en una empresa. Vamos a suponer que en el año 2020 yo dejé de trabajar en una empresa, o sea, ya me inactivaron en el 2020, ahora en el 2022 me acerco al departamento de aporte y le indico, bueno, yo quiero pagar un año de forma retroactiva. Entonces se verifica hasta qué año trabajaste hasta el 2020, entonces todo el año 2021 prácticamente puedo pagar para sumar más aportes para lograr luego la jubilación. Y una vez que se concede esta modalidad, luego el que solicitó esta modalidad tiene que ir pagando o realizando los pagos de forma mensual. Acá en esta pantalla visualizamos, por ejemplo, los aumentos porcentuales para jubilación para poder actualizar. Entonces, cada mes se va actualizando o cada año de acuerdo al IPC, y luego de eso también se determina el promedio de cuánto va a ser tu base. Entonces, en este enero 2022 tuvo también un aumento. El que acá vemos del año 2021 tuvo un reajuste del 2,2%. Entonces, cada año va aumentando en X% de acuerdo al IPC para determinar el nuevo valor, sobre la cual se va a calcular el 12,5%. Los requisitos en esta modalidad es distinto a la de trabajador independiente. Se tiene que tener el cómputo de semanas consolidados con historia laboral en estado fiscalizado. Comúnmente se le llama estado de cuenta, que suele otorgar o da en la Dirección de Administración de Jubilaciones, pero actualmente se puede gestionar a través del aplicativo web Mi IPS. Entonces, si ya está fiscalizado y están todos los aportes, entonces uno puede imprimir a través del aplicativo web Mi IPS su estado de cuenta. También la cédula de identidad civil tiene que estar vigente. La proforma de cálculo para continuidad del beneficio sellado por la jefatura, esta proforma se gestiona en el departamento de aportes. ¿Qué quiere decir la proforma de cálculo? Te indica cuánto será tu base para poder aportar. O sea, si el promedio te dio 3 millones, uno acepta, entonces puede seguir con el siguiente paso para la inscripción. Y el llenado de formulario que utilizamos, que es el formulario de inscripción de persona física. Bueno, en síntesis, ¿cómo se realiza en dos partes esta gestión? La primera parte es determinar el monto o la base sobre la cual uno va a aportar. Entonces debe presentar su cédula de identidad, una fotocopia autenticada y 3 fotocopias simples. El estado de cuenta, que se le llama cómputo de semanas consolidado, eso puede descargar a través del aplicativo web Mi IPS. Tiene que tener la leyenda fiscalizado
más la proforma de cálculo para continuidad del beneficio sellado por la jefatura. Esto se gestiona en el departamento de aportes. Y el llenado y firmado del formulario de inscripción persona física que está disponible en la página web. Esta proforma de cálculo también pueden gestionar en las sucursales de la Dirección de Aporte Obrero Patronal que están en el interior del país. Y el otro formulario es el formulario del sistema REI, la cual tiene 2 hojas, que es para que luego pueda utilizar una plataforma que se llama Sistema REI o REI Pocket para poder imprimir luego el extracto sin tener que recurrir a la Dirección de Aporte Obrero Patronal. Toda esta grabación de este webinar estamos también en nuestra página web, en nuestra página de Facebook de la Dirección de Aporte Obrero Patronal -IPS va a quedar también para que puedan visualizar si falta algún requisito o corroboren qué datos puedan tener para lograr esta afiliación. Bueno, el primer paso es a través de Mi IPS, que es el aplicativo web para el trabajador que puede gestionar su cómputo de semanas consolidado o la historia laboral de los aportes con el IPS. Una vez que gestiona eso, si es en Asunción, puede acercarse en el departamento de aportes que está sobre Nuestra Señora de la Asunción, esquina Edo, en Entrepiso. Entonces ahí lleva con los documentos de la copia de cédula y ahí le van a determinar cuánto va a ser su base mínima para aportar. A ese documento se le llama proforma de pago, en la cual, como indiqué, le va a decir, bueno, tu promedio o tu base para realizar el aporte del 12,5 va a ser tanto. Si está de acuerdo la persona, entonces con eso prosigue el siguiente paso para formalizar. Entonces, con la proforma, tiene que presentar luego en el departamento de servicios o en las agencias regionales y zonales a nivel país el formulario de inscripción de persona física, el formulario de adhesión del contrato del sistema REI y también presentar el documento que retiró del departamento de aporte que se llama estado de cuenta de cómputo semanas consolidado. Eso tiene que estar fiscalizado con la proforma de pago que tiene que estar firmado por el titular, más el formulario de inscripción persona física, ahí vuelvo a repetir, y el REI, y eso presenta en el departamento de servicios, y con eso se logra una inscripción ya en esta modalidad de continuidad en el beneficio. En el área interior también indicamos los mismos formularios. Bueno, esto es la pantalla de cual nos referimos para poder generar e imprimir su historia laboral, que es el cómputo de semana, o la historia laboral a través de Mi IPS. En este aplicativo también puede ver sus aportes. También en el caso de que no aparezcan los aportes del año 2000 para abajo, pueden solicitar también, se le habilita a las personas que tienen 50 años en adelante, si tienen menos años de edad y no figuran todos los aportes, entonces pueden acercarse al área de la Dirección de Administración de Jubilaciones para solicitar que se computen los años que faltan. Es importante entonces también realizar la verificación de su aporte y su historia laboral para saber también en qué tiempo uno va a lograr la jubilación y también si se está aportando, en el caso de una empresa
privado que esté trabajando en forma de dependencia para ver cuánto se está declarando por esos trabajadores. Es muy importante eso validar porque tenemos muchos casos en los cuales uno trabaja de forma mensualero, pero en el IPS se declara por el mínimo de la categoría jornalero y eso implica que se le va a computar menos años o menos tiempos en su historia laboral. O sea, un jornalero que se paga el mínimo en esa categoría, si trabaja 10 años, en el IPS va a figurar 6 años, justamente porque trabaja menos días y se aportó menos por él. Este es el informe de aporte o estado de cuenta que le llamamos para el que aportó alguna vez en el IPS o se le llama cómputo de semanas consolidado. Entonces, en esta plantilla te muestra cuántos años de aporte realmente uno tiene. Como bien indicamos, a partir del año 2000 sí o sí tiene que aparecer esos aportes. Del año 2000 para abajo puede ser que todavía no esté registrado, pero tenemos las planillas y eso debe solicitar el titular para que se compute. Si tiene 50 años en adelante, puede gestionar por este aplicativo Mi IPS o acercarse a las oficinas de la Dirección de Jubilaciones para solicitar y que se compute esos años de aporte que no están. Entonces es muy importante ahí tener datos, por ejemplo, en qué rango trabajó, el nombre de la empresa, el número patronal, para que los técnicos de esa área puedan también buscar y detectar o ver en la planilla esos años de aporte para que se pueda registrar en este cómputo de semanas. Como ven, este viene a ser la planilla. En este caso, el que está señalizado en rojo dice fiscalizado. Entonces, esa leyenda debe tener para que se pueda realizar la continuidad en el beneficio. Entonces, una vez que si no dice fiscalizado, debe gestionar por el aplicativo Mi IPS o acercarse en la Dirección de Jubilaciones para que ellos validen este documento. Una vez que está ya fiscalizado, entonces uno puede imprimir y gestionar esta modalidad de continuidad. Esta es la proforma de cálculo que se genera en el departamento de aportes, que está sobre Nuestra Señora, esquina Edo, en Entrepiso, la cual una vez que se acerca ahí el titular con su proforma, o sea, con el estado de cuenta, la cual indique fiscalizado, se acerca con ese documento, le indica a los colaboradores acá de la dirección de AOP que quiere solicitar la continuidad en el beneficio, entonces ahí le determinan un cálculo y también le tiene que indicar si quiere pagar ya un año de forma retroactiva para que se pueda computar, siempre y cuando en ese un año de forma retroactiva no haya estado en relación de dependencia. Entonces, si no estaba en relación de dependencia ya hace un año, puede solicitar y abonar, entonces ya le va a computar un año. Y en esta proforma lo que le va a indicar cuánto se tiene que aportar y cuánto sería tu aporte de forma mensual. Si está conforme la persona que solicita, entonces con esto inicia su segundo paso, que es ya la inscripción. Este es el formulario que se utiliza, entonces va a presentar esta proforma, tiene que firmar el titular, más este formulario, que es el formulario de declaración jurada de inscripción patronal persona física, usamos este documento, y también está el otro formulario que es del sistema REI, que también tiene que solicitar para que luego pueda utilizar un aplicativo que es REI Pocket, en la cual desde ahí va a generar mes a mes sus extractos para poder efectivizar. El departamento de aportes se encuentra en la casa central o la casa matriz, que es la Dirección de Aporte Obrero Patronal, Nuestra Señora, esquina Edo, en Entrepiso. Y también el departamento de servicios, donde luego tiene que gestionar ya la inscripción, primera parte en el departamento de aportes,
va a gestionar para determinar cuánto sería el aporte que tiene que realizar, sea de un año de forma mensual. Si está conforme, luego se va a acercar al departamento de servicios de AOP y realiza la inscripción. Estas son las oficinas a nivel país en el interior que también pueden realizar las mismas gestiones para poder inscribirse en esta modalidad. Bueno, una vez que uno ya gestione su continuidad en el beneficio, ya tiene asignado un número patronal, ya va a contar con un número, un PIN en la cual se le va a enviar a su correo y puede utilizar luego un aplicativo exclusivo que es para, no para trabajador independiente, sí para continuidad en el beneficio, que se llama Rate Pocket. En ese aplicativo puede descargar ahí por el sistema Android o por el App Store, puede descargar, entonces va a ingresar número de cédula, le va a pedir el PIN, ingresa y con eso mes a mes puede seleccionar generar el extracto de cuenta en la cual se utiliza para efectivizar el pago, y con ese extracto tiene un número de token y un número de extracto en la cual puede realizar vía red bancaria, o también puede acercarse en las cajas que están habilitadas por el IPS. Tenemos dos cajas, que es acá en Nuestra Señora de la Asunción, esquina Edo, y otro sobre Petirosi. O hacer vía transferencia bancaria o pago de servicio con el número de token y el número de extracto. Estos son los canales de consulta ante cualquier duda o consulta: el Departamento de Servicio de Aporte Obrero Patronal o AOP, el Departamento de Agencia del Interior, el Departamento de Aportes y el sistema REI. También los contactos de la Dirección de Administración de Jubilaciones, que es muy importante también tener para cualquier duda o consulta referente al estado de cuenta de los aportantes. Si es que no tramitan por el aplicativo Mi IPS, entonces tienen la opción de acercarse en esas oficinas y ahí le van a poder gestionar para que también indique o le fiscalicen o le validen esa planilla. Tenemos también estos tutoriales de cómo utilizar el aplicativo web Mi IPS y también cómo gestionar su estado de cuenta, cómo imprimir el estado de cuenta del trabajador en nuestro canal de YouTube. Ahí también pueden verificar. Tenemos unos breves tutoriales que es muy práctico para conocer también más sobre el uso del aplicativo web Mi IPS. Para ir cerrando, vamos a estar leyendo las consultas en la mensajería. Bueno, acá tenemos una pregunta, Romina. Buenas tardes. ¿Qué pasa si un jubilado quiere seguir trabajando, pero en estado de jubilación el empleador ya no puede seguir abonando al IPS por ese empleado, ¿verdad? Y como empresa tercerizada debemos demostrar que ese empleado sigue trabajando con la empresa. ¿Cómo podemos hacer? Bueno, en el caso ya que sea un jubilado por una de las tres modalidades, ya no es obligatorio que le inscriban como trabajador dependiente en el IPS. O sea, no van a más ser sujeto obligado una vez que logre la jubilación, a excepción que sea una jubilación por invalidez parcial. En ese sentido, sí puede seguir aportando o es obligatorio que siga aportando con una jubilación por invalidez parcial o un pensionado también.
En el caso de las otras modalidades de jubilación, no es obligatorio y el sistema también no le debe permitir que pueda afiliarle como trabajador dependiente. Lo que sí deben realizar una consulta ante el Ministerio del Trabajo o deben comunicar en el Ministerio del Trabajo que sí está trabajando. Lo que sí no van a registrar en el IPS es a través del sistema REI como trabajador a ese jubilado, ya que no se puede más aportar por un jubilado. Percibo guaraní 800.000 por enseñanza y por ese monto me descuenta IPS, pero mi principal ingreso es por trabajo independiente. ¿Podría registrarme como trabajador independiente para tener una jubilación más digna? Bueno, en este caso el ejemplo es que está trabajando como un profesor o docente que gana 800.000 guaraníes. Entonces, eso es lo importante también recalcar. En este caso, la jubilación, como determina el IPS de un régimen general, aquel que aporta para jubilaciones y salud se determina en base a un salario mínimo. O sea, si una persona trabaja en base al salario mínimo, le va a computar en un año trabajado, un año. En este caso, que percibe 800.000 como docente, posiblemente como es menos de la mitad del 50% de un salario mínimo, en un año trabajado le va a computar prácticamente 4 a 5 meses la historia laboral en su aporte. O sea, prácticamente no va a lograr una jubilación con ese monto de 800.000. Es importante acá lo que indica que si puede, también hace trabajo independiente, entonces también puede seguir abonando como trabajador independiente. Es importante, por ejemplo, vamos a suponer que es un docente de institución pública. Si es docente de institución pública, puede, si está enseñando de forma independiente también, puede aportar como trabajador independiente. Y si alguna vez trabajó o aportó como en el régimen general, puede también aportar como continuidad en el beneficio. Entonces, en este caso, Ricardo Rivero, es importante que aporte o como trabajador independiente a fin de que pueda tener una jubilación mayor el día de mañana también y que te compute por un mes si trabajaste un año, que sea un año trabajado, no que sea en un año 4 meses por el monto que estaba aportando actualmente de 800.000. Trabajé durante 27 años, 8 meses en el IPS, actualmente tengo 57 años. Deseo saber si puedo acogerme a uno de los tipos de jubilación mencionados. Bueno, como bien indicamos, para tener una jubilación antes de los 60 años, o sea, con 55 años en adelante y 30 años de aportes, se jubila uno con el 80%. En este caso, no cumple ninguno de los requisitos, tiene ya 57, pero les falta 3 años o 2 años, 4 meses para poder tener una jubilación proporcional. O sea, como bien indicamos, la jubilación ordinaria es 60 años de edad con 25 años de aporte. En este caso, el señor tiene 57 años, entonces no alcanza. Y también la jubilación anticipada, que es 55 años de edad a partir de 30 años de aportes. Tiene 27 años de aportes y 8 meses. O sea, no alcanza con los 27 años, tiene que tener 30 años. Posiblemente va a jubilarse a los 60 años si sigue trabajando con 30 años de aporte, o con 27 años y 8 meses ya va a tener una, o sea, ya aseguró una jubilación con el 100% cuando cumpla los 60 años de edad.
Celeste Miriam nos hace la pregunta, buenas, para el cálculo del aporte a pagar, ¿cómo sería? ¿Sería por el facturado en el mes? Bueno, actualmente la normativa indica que el mínimo es un salario mínimo legal. Lo que pasa es que si uno aporta siempre el salario mínimo, su promedio posiblemente en 10 años va a ser su haber jubilatorio un salario mínimo legal también. Entonces siempre le conviene aportar, puede aportar también sobre lo realmente facturado, esa parte ya no está reglamentado. Lo único que reglamenta la normativa es que dice que la base mínima es un salario mínimo legal. Puede o tiene la opción de aportar más, ya dependería de la persona. Eso siempre cuando hablamos de trabajador independiente. En el caso de continuidad en el beneficio, no hay opción de aportar más ni menos. Lo que determina el promedio de la base va a determinar un cálculo, como bien dijimos hace rato, si es 3 millones, yo no puedo decir luego quiero aportar por 4 o 5 millones o por 2 millones, no. Ya se determina y se congelan 3 millones y luego en forma anual va aumentando de acuerdo al IPC. El importe del 13% que se descuenta lo abona el 100% del empleado o empleador. Debe de abonar algo adicional en caso de inscribir a una persona que trabaja de manera independiente o la inscripción es únicamente por parte del personal que es independiente. Eso no hace la consulta Manuel. Siempre cuando hablamos de trabajador independiente es cuando no tiene un empleador, porque si tiene un empleador ya es de forma dependiente y ya es sujeto del IPS y se tiene que abonar ya el 25,5%. En este caso, cuando hablamos de trabajador independiente, no tiene un empleador o un patrón y abona el 13% la persona que realiza el trabajo de forma independiente al solo efecto de jubilarse. ¿Dónde se ingresa para ver en la página web? Bueno, en la página web puede ingresar en la parte de asegurado y hay una opción que habla de trabajador independiente y luego ahí le va a aparecer los datos, las normativas, también está la ley en la cual puede ver todo sobre eso. O también no puede realizar la consulta en la página, en la mensajería privada del Facebook de la Dirección de Aporte Obrero Patronal -IPS. ¿Qué pasa si una persona está por jubilar y consultando los aportes se da cuenta que la empresa durante los primeros 10 años no aportó IPS? ¿En dónde debe recurrir o qué debe hacer para reclamar esos años de aporte ya que se quiere jubilar con el 100%, que es lo que corresponde? Bueno, puede hacer la denuncia siempre y cuando también tiene que tener documentos que respalden que le descontó y esa denuncia puede hacer a través del canal de denuncias que está en la página web del IPS o presentando una nota con todos los documentos respaldatorios al Instituto de Previsión Social en mesa de entrada general que está sobre Herrera y Constitución, o sea, Constitución y Herrera. Acá es muy importante, por eso el aplicativo Mi IPS de controlar siempre los aportes que se realicen en tiempo y forma, no muchas veces esperar 5 o 6 años cuando uno tenga 60 años de edad y luego solicitar la jubilación y se da cuenta, en este caso, como indicó acá Marta Cuevas, que 10 años no se aportó. Entonces es importante siempre verificar mes a mes si realmente se está aportando y si se está aportando lo que corresponde, porque en base a eso, si tuvo el día de mañana para jubilarse, se va a calcular sobre lo que se realizó el aporte. Si tengo RUT, igual puedo inscribirme en continuidad en el beneficio. Sí, la continuidad en el beneficio es independientemente a que uno tenga RUT o no, puede solicitar. La única condición es que haya aportado alguna vez en el IPS. Esa es la única condición. Inclusive si está aportando ahora actualmente en el Ministerio Público o en el Ministerio de Educación y Ciencia o como docente en las universidades, como ellos aportan al régimen de salud en el IPS, pueden, si algunas aportaron en el IPS como
el régimen general, que es salud y jubilación, pueden también solicitar y aportar eso, así se jubila en el IPS por un lado y por otro lado en la caja fiscal. Hola, en el caso de haber cumplido los 25 años de aportes, pero solo tener 57 años, ¿cuál sería el porcentaje que cobraría? Bueno, en este caso tiene ya 25 años de aportes, 57 años de edad, tiene que cumplir los 60 años para poder jubilarse con el 100% del promedio de sus últimos 36 salarios, siempre y cuando aportó al régimen general en una empresa y él estando como dependiente. O sea, si en este caso Adolfo tiene que esperar 3 años para lograr la jubilación o seguir aportando para que el día de mañana no pierda el valor de su salario en ese tiempo de 3 años que le faltaría para cumplir 60 años de edad y pueda tener una jubilación. Bueno, acá no estoy más viendo alguna pregunta, consulta. Bueno, acá lo importante que siempre, en particular, quiero también indicar que es importante pensar en día de mañana de tener una jubilación o una pensión. Muchas veces cuando uno es joven no piensa el día de mañana que va a llegar a tener los 60, 65, 70 años. Y la reflexión sería, ¿qué pasa cuando uno llega a ser un adulto mayor? El adulto mayor no quiere decir también que se jubila y ya no puede más seguir trabajando. También un jubilado puede seguir trabajando, pero acá lo importante es llegar a una jubilación más bien para los trabajadores independientes, inclusive las amas de casa que son las que más trabajan, no tienen sueldo y también no tienen jubilación. Serían importantes que se aporten por ellas, o sea, que ellas gestionen o ellos, y el día de mañana sí lograr una jubilación digna y que también puedan solventarse en su vejez. Acá tenemos otra consulta. Tengo una funcionaria quien factura siempre a la empresa, que se le abona por paciente y se le abona por ello. Y la misma me consulta si puede tener IPS. Entonces, en ese caso le indico que se inscriba como independiente, porque me consultó si puede inscribirle por la empresa, pero el ingreso es menor al mínimo mensualmente. Bueno, en este caso, si está, como está trabajando para una empresa, se entiende que es dependiente, debería estar inscrito luego en el IPS. Y también tenemos como gana menos del mínimo, tiene la opción de trabajador jornalero o a tiempo parcial, que se abona también por hora. Pero hay que tener ahí mucho cuidado, porque si uno aporta, por ejemplo, como jornalero, como indicamos, aporta el mínimo de jornalero. Entonces, supongamos que uno trabaja 10 años siendo jornalero y se aportó el mínimo como jornalero. Como no llegó a un salario mínimo legal, entonces, en vez de figurar 10 años como aportado en el IPS o en su historia laboral, le va a figurar 6 años. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta para aportar si realmente gana menor del mínimo. Pero al estar dependiente de una empresa y si le está facturando, eso es de forma que no corresponde. Y lo que siempre pasa es que muchas veces los trabajadores o la empresa le hace facturación y luego ese mismo trabajador, cuando termina la relación laboral, nos acerca todas las facturas, hace una denuncia ante el IPS y ante el Ministerio del Trabajo y se detecta que realmente hubo una relación de dependencia. Entonces, con esa factura nosotros le podemos reclamar al empleador para que se abone todo ese tiempo que nos aportó. ¿Cómo sería el tema de ama de casa? No pude escuchar la primera parte. Bueno, en la figura del trabajador independiente, que generalmente le llamamos, también pueden solicitar las amas de casa y se abona un 13% de por lo menos un salario mínimo legal.
y eso va sumando para su jubilación. No, estas dos modalidades que hablamos de trabajador independiente y continuidad en el beneficio no incluye la parte de salud. Sí va a incluir una vez que ya logre la jubilación. Y también en el caso de trabajador independiente, vamos a suponer que estaba aportando como trabajador independiente y aportó ya 20 años de aporte, luego fallece el titular, entonces se le puede quedar una pensión o un subsidio a la viuda, dependiendo del caso, y a los hijos menores. Bueno, entonces acá lo importante es ver el día de mañana, uno puede ser profesional, ser contador, abogado, y a veces, muchas veces es triste, uno toda su vida trabaja, por ejemplo, yo soy contador público, uno puede tener su estudio contable, trabaja muy bien cuando es joven, llega a los 50, 60 años y ahí se ve y uno se da cuenta muchas veces que no va a tener una jubilación. Y muchas veces la jubilación, inclusive más que la jubilación, que te cubra la parte de salud, que es cuando llegamos a cierta edad, generalmente ya tenemos ciertas, muchas veces enfermedades y pueden ser crónicas, y ahí sí necesitamos muchas veces la cobertura de salud y tener también nuestra plata que le llamamos el haber jubilatorio para vivir dignamente. Es triste muchas veces, llegamos a cierta edad teniendo 60, 70 años y no tenemos esa jubilación. Entonces, nos hagamos la pregunta, ¿quién se hace cargo de la persona que el día de mañana no se jubila? Entonces, eso siempre le he visto yo a los jóvenes estudiantes que vean la forma de lograr esa jubilación, y esta es una herramienta que está disponible o una modalidad más para todos aquellos que el día de mañana quieran tener esa jubilación. Bueno, y muchas gracias a todos nuevamente por estar presentes, por las preguntas, también nosotros así aprendemos, y les esperamos para las próximas capacitaciones. El video va a quedar en la página del Facebook de la Dirección de Aporte Obrero Patronal, y también pueden realizar sus distintas consultas por la mensajería privada del Facebook. Si nosotros no sabemos, vamos a buscar la respuesta y vamos luego a darle una respuesta del área responsable para que puedan tener la información como corresponde. Bueno, gracias a todos.